Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo relacionado con lo que es el ordenamiento territorial en cuencas. Vamos a ver la metodología general de tal manera que estos contenidos pues refuercen sus conocimientos sobre el tema. Vamos a decir que el objetivo fundamental del ordenamiento territorial es generar conciencia en los actores para el buen manejo de los recursos naturales en la cuenca. Para ello, se deben identificar los aprovechamientos de acuerdo con la vocación del territorio. Esto es sumamente importante desde el principio, o sea que se debe conocer cuál es la capacidad que tiene el territorio de soportar cierta carga de cualquier actividad, cualquier intervención, en fin, o sea, esto es desde el inicio se debe tener considerado. Por otro lado, también brindando las herramientas para su ordenación. O sea, esto es el objetivo fundamental. Cuando se va a iniciar el proceso de ordenamiento territorial, se debe iniciar desde estos objetivos que son básicos y fundamentales. Para ello es necesario entrar en algunas fases metodológicas que veremos a continuación. Y estas son el aprestamiento, el diagnóstico, la prospectiva y la formulación. En ello vamos a ver cada una de ellas y vamos a también a saber que cada uno de estos momentos tiene que estar soportado por la legislación y por todas las intervenciones permitidas que se dan en el territorio. En ello debe operar siempre un marco normativo donde deben estar las políticas, las leyes y reglamentos y las normativas en general. Ninguna actuación se puede realizar si lo prohíbe la ley, ¿verdad? Puede ser muchas veces que esté legislado, que sea un instrumento legal, pero otras veces también puede ser de que existan algunas normas consuetudinarias, o sea, algunas normas, digamos, que tiene la comunidad en las que no permiten ciertos usos por cuestiones ancestrales, por cuestiones culturales. Todo esto debe estar considerado, nada debe quedar en el aire o nada debe quedar ambiguo, ya que eso nos puede echar a perder todo un proceso de ordenamiento territorial. Entonces, para esto vamos a encontrar muchos instrumentos legales. Por ejemplo, la política marco de gestión ambiental, la ley de áreas protegidas, el reglamento para el manejo sostenible del recurso forestal, por ejemplo, en el caso del ecosistema manglar, que es el Acuerdo Gubernativo 8-2019, y así, ¿verdad? Cada uno de estos marcos normativos van a tener, digamos, su propia especificidad, por decirlo así, ¿verdad? Y en la cuenca, pues obviamente vamos a encontrar nosotros muchas cuestiones que son eh, actuales, de uso actual, y condiciones que nos van a permitir en algún momento enfocar o enfilar nuestros objetivos y nuestras actividades hacia lograr el mejor ordenamiento posible. Estas condiciones actuales en la cuenca pueden ser o se deben ver desde el punto de vista de la calidad del recurso hídrico, la calidad del recurso suelo y los usos generales en el territorio, ¿verdad? Estas son condiciones que debemos tener presentes en todo momento. En la fase de aprestamiento, como decíamos inicialmente, aquí vamos a dar ciertos pasos que tienen que ser graduales. En primer lugar, la conformación del grupo técnico de trabajo. Esta conformación de grupo técnico es muy importante desde el principio, realizarla de una manera tal que todo el equipo esté compenetrado del trabajo que se va a hacer, que lo entienda, que lo comprenda, para que en el camino no tengamos tropiezos que puedan disminuir la calidad del todo el proceso, ¿verdad? Conocimiento y aprobación de la metodología antes de ir al campo, antes de iniciar todo debemos reunirnos y aprobar la metodología que vamos a utilizar. Recorrido preliminar del campo. No podemos actuar sobre un territorio si no lo conocemos, ¿verdad? Debemos mapear una primera zonificación para el trabajo de campo y hacer un prediagnóstico. Un diagnóstico muy general, de tal manera que podamos hacer comprobaciones en campo que nos permitan acentuar
o ir al detalle en algunos aspectos. En la fase de diagnóstico técnico, aquí tenemos la dimensión socioeconómica y cultural, la dimensión biofísica, el análisis del agua, análisis del suelo, el componente geográfico, la evaluación de impactos en el medio, de tal manera que el diagnóstico tiene que reflejar la situación actual real del territorio. Vamos a actuar sobre un territorio que tiene sus condiciones y que debe verse reflejado en ese diagnóstico. Todo lo que esté pasando tiene que quedar reflejado en el diagnóstico, ¿verdad? En la fase prospectiva, aquí hacemos una evaluación integral del territorio. Aquí ya relacionamos variables y podemos incluir algunos indicadores que al inicio a lo mejor no teníamos y que luego vemos que son importantes, entonces los podemos agregar, ¿verdad? La evaluación de potencialidades y limitaciones en la cuenca. En todo momento estamos pendientes de qué potencialidades hay y qué limitantes tenemos también para ordenar el territorio. Muchas veces desde el inicio no nos percatamos de eso, pero ya cuando estamos sobre el territorio nos damos cuenta que existen algunas limitantes, ¿verdad? Y también, por supuesto, muchas potencialidades. En la fase ya de formulación del plan de ordenamiento territorial, o el POT, que le vamos a llamar más adelante, debemos tener redactadas y claros los siguientes aspectos: los objetivos, las metas, los programas y perfiles de proyectos. Acuérdense que un objetivo es aquello que se quiere alcanzar, es hacia dónde queremos llegar. Y las metas son cuantificaciones de logros que son claramente definidos, ¿verdad? ¿Cuánto se hace? ¿Cuántas actividades? ¿Cuántos proyectos? En fin, ¿verdad? Y los programas y perfiles de proyectos, que será la construcción de una cartera que nos permita echar mano de uno o de otro de acuerdo a las prioridades y de acuerdo a los recursos que tengamos a la mano también, ¿verdad? En esta fase de aprestamiento pues existe toda una teoría que no la vamos tal vez a leer, pero sí la vamos a comentar, y es la fase preparatoria, cuyo propósito es construir los cimientos del plan de ordenamiento o de ordenación y manejo de la cuenca, el POP. Aquí esta fase tiene que ser